he conocido a muchos amigos nuevos y estoy alegre de ver lo que Dios está haciendo en su país, en toda la región, aquí Colombia, Perú, Bolivia, gracias a Dios, y me siento muy contento de haber sido invitado. Muchas gracias por la invitación y gracias también por su fina atención, por largas horas sentados. Son puros reformados. Antes de empezar, quiero recordarles en la página de clear.net se pueden encontrar nuestros libros. Yo sé que se agotaron, pero si tiene una cuenta en PayPal puede pagar de una vez y se lo mandamos. Acuérdese siempre apuntar bien su dirección de apartado. A veces nos devuelven libros. Es muy importante ser muy claro en lo que es la dirección. También tenemos Facebook. No lo apunté la primera vez porque yo no lo manejo. Yo no tengo tiempo para estar en Facebook. Pero Daniel Lobo, que trabaja con nosotros, sí maneja una página en Facebook y también se consigue a veces promociones de libros. Entonces en Facebook busque Clear o Editorial Clear. Editorial Clear, ¿verdad? Cualquiera de los dos. A veces tenemos unas promociones y estuve hablando con el hermano Javier Muñoz sobre algunas ideas también de hacer disponible ciertos libros que nos han pedido mucho, los de predicación, etcétera. Recomiendo los libros de Peter Jones. Mientras nuestro mundo se hace más y más pagano, los libros de Peter Jones van a ser más y más necesarios. El hermano ha visto con una claridad la amenaza pagana y recomiendo todos los libros de Peter Jones. Verdad bíblica, mentiras paganas, Imperio Gnóstico contraataca, 1 o 2 es el mejor. Quiero traducir su libro, El Dios del Sexo, es grande, vamos a ver si Dios permite. También les recuerdo que David Adams en poema pronto sacará un libro de Edmund Clowney también, El Misterio Revelado. Excelente libro que le robé de ese libro algunas de las cosas que he compartido. Y también ya tiene el libro de su padre, excelente, el Salmo de Guerra del Príncipe de Paz. ¿Así se llama, David? Salmo de Guerra del Príncipe de Paz. Sí. Excelente libro. Ahorita vamos a hacer una tarea con un salmo, pero ese libro aplica todo lo que estamos viendo en estos momentos, lo aplica en el libro Salmos de Guerra del Príncipe de Paz. Si usted quiere predicar salmos, especialmente aquellos salmos difíciles, imprecatorios, el libro de Jaime Adams es excelente, se lo recomiendo de todo corazón. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos porque tú, siendo santo, alto, todopoderoso, te has dignado de llamar a nosotros pecadores por tu amor, por tu gracia en Cristo. Como nos compartió el hermano César, Dios, guárdanos de la arrogancia, del orgullo, y haznos, oh Dios, siervos fieles de la palabra, ministros de tu palabra, Dios, llevando un encargo hermoso y santo y divino, buenas nuevas de salvación en Cristo. Capacítanos, oh Dios, ahora a poder ver especialmente aquellas partes del Antiguo Testamento que posiblemente nos cuestan, pero ayúdanos, oh Dios, a ver con el lente tuyo, el lente de los apóstoles, a ver lo que tú estabas haciendo desde el principio de la creación hasta hoy, redimiendo a tu pueblo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Antes, lo que vamos a hacer ahora, hermanos, yo tenía mucho más material, pero creo que es más fructífero que hagamos un poco de ejercicio juntos. Creo que tal vez se aplica mejor y entendemos más con unos ejemplos. Pero veamos en Hebreos brevemente unos
unos versículos más que nos ayudan a enfocar una perspectiva del Antiguo Testamento. En Hebreos 12, todos recuerdan los primeros versículos de Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Hebreos 11 se ha utilizado el término la fe como fe subjetiva, por medio de la fe a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc., por medio de su fe. Pero sugiero que aquí, como en la Biblia, fe puede representar fe más amplia, inclusive salvación. Y pienso que cuando el autor dice autor y consumador de la fe, no está hablando tanto en el sentido estricto, autor y consumador de la fe subjetiva, sino de la fe en sentido de la salvación. Porque dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando su oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está hablando de la obra redentiva de Cristo. Así que Cristo, dice el autor a los Hebreos, es autor y consumador de nuestra salvación. Y si es autor, quiere decir que Cristo inició la salvación en el Edén y la consumará el día final cuando venga por su pueblo. Ahora, en Hebreos 11, nosotros tenemos una serie de pistas. Por ejemplo, en Hebreos 11:10 dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El autor está diciendo que en última instancia la esperanza de Abraham no era la Jerusalén terrenal. Su meta era la ciudad eterna, cuyo constructor era Dios mismo, con fundamentos. En 13 al 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El autor dice que la esperanza de Abraham y los patriarcas en última instancia no era terrenal, era celestial. Ahora, esto debe afectar la forma en que nosotros predicamos aquellos pasajes en el Antiguo Testamento. Si de una manera u otra Abraham y los creyentes tenían puesta su esperanza en lo de Dios, por menos claro que fuera, algo entendían, y su esperanza estaba en lo celestial, entonces, hermanos, nuestra predicación también debería reflejar esa esperanza. Más abajito, versículo 24, Moisés, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, oiga esta frase, es impactante, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué es el vituperio de Cristo?
¿De qué manera entendía Moisés que estaba padeciendo por Cristo? Pues el autor a los Hebreos llama la actitud de Moisés, el deseo de sufrir el vituperio de Cristo antes que gozar de los deleites de Egipto. En Juan 8:56, vamos a hablar un poquito de diferencias de traducciones. Juan 8:56, dice la Reina Valera 60, y no sé si algunos tienen otras versiones aquí presentes que no sea la Biblia de las Américas o... ¿cuál es la otra? Vamos a ver si tienen otras versiones. Dice en versículo 56 de Juan 8, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Que había de ver mi día. La Biblia de las Américas dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. ¿Alguna otra versión aquí presente? ¿Está bien? Nueva versión internacional. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi vida, y lo vio y se alegró. Ok, es parecido el sentido. ¿Algo más? Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho con solo pensar que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Ok, es parecido. La Reina Valera 1909 tiene la mejor traducción. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día. ¿Ve la diferencia? Las otras traducciones dicen de que había de ver mi día, esperando ver mi día, es algo futuro. La Reina Valera 1909 concuerda con lo que algunos gramáticos sugieren. Hay una frase gina con subjuntivo. Sí es difícil la traducción, por eso encontramos variedad de traducciones. Pues gina con el subjuntivo sugiere mul, que debe expresar más bien contenido. Se expresó y el contenido viene. ¿De qué se gozó? El contenido viene de que vio. De que vio nuestro día. Sugiero que Jesús está diciendo no que Abraham se gozó porque vería el día de Cristo, sino porque vio el día de Cristo. Interesante que la versión 1909 en algunas instancias concuerdo más con la traducción y se cambió posteriormente. Sí es una frase dificililla, pero pienso que Jesús realmente está diciendo lo que el autor de Hebreos decía, que vieron, como dijo Hebreos 11, desde lejos lo vio y lo saludó. Jesús está diciendo lo mismo. Abraham vio su día, se gozó porque vio su día y se alegró. Entonces, hermanos, vamos a hacer un ejercicio y luego voy a terminar con un mini sermón sobre la escalera de Jacob. Empecemos con un pasaje conocido en Jueces capítulo 6, y voy a pedir la participación rápida. Vamos a coger uno conocido y fácil. Jueces 6 de Gedeón. Y no hace falta leer todo el pasaje porque es bien conocido esta historia. Y vamos a utilizar el cuadro aquí, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio de cómo se aplicaría a un pasaje histórico
el diagrama para los tipos. En este pasaje vamos a encontrar varios. ¿Qué es lo que va aquí abajo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que va aquí? ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? Aquí, ¿cómo se llama? El símbolo. Aquí está el símbolo. Aquí está la verdad 1. Y aquí está el cumplimiento en Cristo. ¿Ok? Ahora, en este pasaje hay varios símbolos. ¿Ok? Y recordemos que tanto personas como objetos como eventos pueden servir de símbolos, ¿verdad? De aspectos a la obra de Cristo. Entonces, en Jueces capítulo 6, se acuerda que los primeros versículos, Israel está en desobediencia, los madianitas los afligen, luego Gedeón está en Ofra, ¿verdad? Y sacudiendo el trigo en el lagar, versículo 11 en adelante, el ángel de Jehová, todos lo conocemos bien la historia, ¿sí? El ángel se le aparece, le dice, Jehová está contigo, y Gedeón dice, ¿cómo es posible si estamos siendo castigados tantos? Y le pide, Gedeón dice, bueno, voy a darle una ofrenda, y prepara un cabrito, y viene y trae la olla y la carne. ¿Y qué hace el ángel de Jehová? Lo pone en la peña y lo quema con su báculo, ¿verdad? Y se desaparece. ¿Y cómo llama Gedeón el lugar? Jehová Shalom, porque había visto a Jehová y no había muerto. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuáles serían símbolos que manifiestan una verdad? Y quiero que piensen, vamos a ver qué tan buen maestro, qué tan mal maestro soy. Vamos a ver algún atributo de señorío. Algunos de los atributos. ¿Cuáles eran los 3 atributos del señorío de Dios? Ok, ¿cómo se llaman los atributos? A eso corresponden, rey, profeta y sacerdote. Pero ¿cuáles son los atributos? Autoridad, control y presencia. Aquí encontramos por lo menos uno de los atributos, bueno, posiblemente todos, pero uno bien claro que se enseña aquí, ¿verdad? Piensen en los atributos de señorío y algunos símbolos que manifiestan una verdad. Entonces, vamos a ver. No todos a la vez, solo uno por uno, por favor. No quiero que tú tengas un accidente. El ángel de Jehová que se presenta y le dice, Gedeón dice, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el ángel le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Jehová, a Israel. ¿Qué manifiesta aquí? ¿Qué símbolo y qué verdad estamos viendo? El símbolo, el primer símbolo que encontramos, ¿por qué tan tímidos, hermanos? Muy bien. Primero es el ángel de Jehová y eso simboliza presencia. La presencia de Dios. Aquí en medio de, inclusive, presencia de Dios en medio de desobediencia. Ahora, han clamado a Jehová. Está escuchando su clamor, ¿verdad? Pero en medio de su desobediencia, Dios aún está presente y envía su ángel. Ahora, en el desarrollo del pasaje, dejan
el apelativo ángel de Jehová, y 2 veces dice Jehová en 14 y 16, mirándole Jehová. Oiga usted, es claro que el ángel de Jehová es Jehová, y muchos teólogos creen que este ángel de Jehová es el Jesucristo preencarnado con su pueblo, mediador de su pueblo, libertador de su pueblo, salvador de su pueblo. Uno con Jehová, Jehová mismo, mirándole Jehová. Es realmente impresionante, escrito tan temprano en la historia de Israel, este relato que afirma tan contundentemente, mirándole Jehová. Es algo impresionante. Pero aquí vemos presencia, uno de los atributos del señorío de Dios. Aquí está Jehová, el símbolo es la manifestación del ángel de Jehová, y la verdad simbolizada es la presencia de Dios con su pueblo. Segundo, otro símbolo. Sí, hermano. El sacrificio. El sacrificio es... Ok, quería ir más en orden, pero lo vamos a hacer así. Que el sacrificio... ¿Y qué tipo de sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio es? Gedeón realmente no lo intentaba, proponía que fuera este tipo de sacrificio, pero el ángel de Jehová lo convierte en el sacrificio apropiado. ¿Qué tipo de sacrificio es? Termina siendo un holocausto, ¿verdad? Un holocausto. Gedeón realmente creía que probablemente que le estaba trayendo comida, ¿verdad? Sin embargo, el ángel dice, ponlo ahí, derrame sobre la peña. Lo convierte la peña en un altar y convierte la ofrenda en un holocausto. Bueno, eso obviamente es muy simbólico a la luz del Pentateuco anterior. Debe haber un sacrificio por la culpa. Entonces, segunda verdad simbolizada es expiación, holocausto, por el pecado. ¿Ok? ¿Cuál otro? Sí. En el verso 1 dice que Dios los entregó en mano de Madián. Era el control de Dios soberano sobre su pueblo, sea castigado por su pueblo. Era el control de Dios sobre eso. Ok. Posiblemente esto realmente no es símbolo, ¿verdad? Eso es un hecho, ¿verdad? Eso no está simbolizando nada, esa es la realidad. Dios los entregó, ¿verdad? Pero el versículo 16 dice que le dice a Gedeón que él va a estar con él. Dice, Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hay un control de que el mismo Jehová es el que va. Ok, bien, ahí vemos el control. Entonces, pero tomemos ese punto. Tomemos al que Dios está eligiendo, porque Gedeón sí llega a ser símbolo, ¿ok? El símbolo es Gedeón. Gedeón, ¿qué tipo de libertador es Gedeón? ¿Uno que los hombres escogerían? El menorcillo de la familia, un campesinito, escondido en una cueva. Es una escogencia inusual, y esto obviamente es un tema en toda la Biblia. David era el menor de todos sus hermanos y Jesús nacido de una virgen. Gedeón es un candidato inusual para ser libertador de su pueblo. Y recordamos en Isaías 53,
donde dice, no vimos parecer en él. No, nada humanamente, ¿verdad? Llamativo. Así es Gedeón, y eso es un tema a lo largo de las Escrituras. Dios redime no como los hombres pensaríamos. 3, un redentor de Dios, no de los hombres. Otro, hay por lo menos uno más. Vamos a ver. Bueno, hay dos más. Sí. Por ejemplo, en el versículo 21 se puede decir que es la aprobación de un sacrificio. ¿La aprobación? Sí, porque el tabernáculo toca con la punta de la carne y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne. O sea, hubo aprobación del sacrificio. Posiblemente yo lo tomo como el ángel mismo está efectuando el sacrificio. Realmente no fue Gedeón que hizo el sacrificio. Aquí encontramos lo que Hebreos enseña, que Jesucristo es tanto el sacrificio como el mediador. Y aquí el mismo ángel de Jehová efectúa el sacrificio y hace el holocausto, ¿verdad? Es más, Gedeón ni sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Ahora, tomemos el sacrificio. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de lo que sucede en el altar? Realmente sería parte del sacrificio holocausto, pero pongamos el altar. El altar tiene un nombre al final del relato. ¿Cómo es que se llama? Jehová Shalom. Ahora, muy significativo, Gedeón se da cuenta que fue el ángel de Jehová que lo vio cara a cara, dice, y creía que iba a morir. Y en 23, no sé si del cielo ahora Dios le habla, pero dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón, en presencia del sacrificio, del milagro, del fuego, se da cuenta que él junto con Israel merece morir. Y tiene temor, justamente tiene temor. Y teme morir. Y Dios le confirma paz. Qué interesante, eso es, ya usted puede correr con ese tema a lo largo de todas las Escrituras, ¿no? Cuando los hombres están confrontados realmente con la presencia. Por eso el día de juicio pedirán que las peñas caigan encima, porque estarán cara a cara con el Dios verdadero, el Dios santo, y tendrán temor. Todo pecador que realmente experimenta la presencia del Dios santo siente temor. Gedeón teme, pero Dios dice paz, no morirás. En la verdad simbolizada, Jehová Shalom, Dios es paz para su pueblo. Tremenda verdad. Ahora, el final del relato está, bueno, no lo leímos, pero al final dice en versículo, ¿dónde está aquí? Versículo en 8:28, este es todo el final, los 300 soldados, toda la vida de Gedeón, y dice, Gedeón hizo... 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón, que simboliza libertad, ¿verdad? Libertad de sus enemigos. La verdad simbolizada es redención, liberación. Ok, ahora estaríamos preparados, hermanos, para mostrar
la obra de Cristo. Obviamente en solo cuántos versículos, no sé, 15 versículos aquí, hay mucho. Ya cuando se comienza a analizar el pasaje y ver las verdades que Dios está representando aquí, ahora podemos ver facetas específicas de la vida de Cristo. La presencia, Emmanuel. Expiación. Jesucristo es tanto el sumo sacerdote como nuestro holocausto. Redentor, Jehová salva. Dios es paz, Él es nuestra paz. La redención completa y eterna, liberación de nuestros enemigos. En una forma preliminaria hoy y totalmente cuando venga de nuevo. Ahora, por eso, hermanos, evitemos decir, Gedeón es tipo de Cristo. ¿Qué se va a predicar si decimos Gedeón es tipo de Cristo? Va a ser confuso el mensaje. Bueno, Dios usó a Gedeón para libertar y es tipo de Cristo. Sí, eso es cierto. Pero cuando lo hacemos pensado, bien sistemático, vamos a poder relucir las facetas específicas de la obra de Cristo, y de eso se trata, porque aquí hay varias facetas de la obra de Cristo y la persona de Cristo que se están dando a conocer, ¿verdad? Entonces posiblemente le sale más de un sermón. Me parece que aquí va a salir más de un sermón de este pasaje. Se puede acercarse, enfocarse en algunas de las facetas y hacer la aplicación. ¿Cuál sería la aplicación para los hermanos con base en este sermón? ¿Cuál serían algunas aplicaciones? Digamos algunas aplicaciones. Ya yo sé que inmediatamente usted puede ver algunas aplicaciones prácticas que nos trae a nosotros este pasaje, viéndolo a la luz de la obra de Dios en Cristo. La presencia de Dios no tiene ninguna aplicación para los hermanos que luchan, inclusive para los que están en desobediencia. Dios está cerca. Un Salvador inusual en un mundo que alaba a los hombres, busca poder según el mundo, busca exhibirse, inclusive en la iglesia. El hecho de que Dios siempre escogió salvadores inusuales nos dice algo, hermanos. Nuestro Señor no habría sido escogido de los hombres, y su iglesia tampoco, si Dios escogió lo vil y lo menospreciable para avergonzar a los poderosos. Jehová Shalom, qué lindo. Jehová es paz. No temas, no morirás. Bueno, ahí les dejo esa tarea. Salmo 92. Veamos Salmo 92. Los salmos no se va a utilizar este diagrama para los salmos. Este diagrama es más que todo para los pasajes históricos, ¿verdad? Eventos y personas, ¿verdad? Ahora, en los salmos, recordemos que muchos de los salmos son citados en el Nuevo Testamento. Constantemente los apóstoles veían referencias a Cristo en los salmos. En el Salmo 92 es un salmo conocido, un salmo hermoso, un salmo para el día de reposo. Pero vea qué clase de salmo para el día de reposo. Comienza, y hay canciones, ¿verdad? Hechos de este salmo. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Un excelente salmo para el día de reposo,
adorando al Señor, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Entonces tenemos 5 versículos que siguen de 5 a 9, que cambia tono. Los primeros 4 versículos son alabanza a Dios, pero de pronto tenemos un cambio de tono. Ya se pone la música en clave menor. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Pero el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, y vamos a volver a ese término florecer, porque terminará el Salmo diciendo los justos florecerán, pero aquí florecen los impíos, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, he aquí perecerán tus enemigos, sean esparcidos todos los que hacen maldad. Entonces, hermanos, aquí tenemos el adorador de Dios, primero alabando a Dios por sus maravillas. Bueno es alabarte, oh Jehová, cantar tu gloria. Después, el mismo adorador confiesa la insensatez de los impíos, una advertencia sobre para los impíos, y hasta una profecía: perecerán todos tus enemigos, oh Jehová. Y llegamos al centro del Salmo 10 y 11, y aquí se vuelve totalmente amenazante el tono. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. ¿Cómo interpretamos esto, hermanos? De pronto, el adorador, el israelita común, ya no es el israelita común. De pronto es vengador de la justicia de Dios. De pronto él mismo mira la derrota de sus enemigos con sus propios ojos y sus propios oídos. Oye de su derrota. Y resulta que éste está ungido con óleo fresco. Aquí vamos a ver, hermanos, como en muchos de los salmos, es escrito del ungido de Jehová en una manera muy especial. Esto no es todo creyente, esto no es todo israelita. Este es David, o el ungido de Dios. No todos tenemos derecho de cantar esto. Solo David, que era levantado de Dios a vengar el nombre de Dios y librar su pueblo de sus enemigos, podía decir esto. Obviamente, esa tarea, ese llamado es cumplido en Cristo Jesús. No es cumplido en todos nosotros. Aquí recomiendo el libro Salmo de Guerra del Príncipe de Paz. Ahí el doctor Jaime Adams trabaja con esa relación de cómo nosotros podemos beneficiarnos de estos salmos, porque nosotros no somos llamados ya a tomar la fuerza del búfalo y exterminar los enemigos de Dios. Eso lo hizo David en su contexto. Esto lo hará Jesucristo cuando Él quiera. A nosotros no nos corresponde. Y por eso, hermanos, es peligrosísimo no ser sensible a la tipología en los salmos. ¿Cuántos han tomado salmos de imprecación
para decir, usted no puede tocar al Hijo de Dios, al ungido de Dios, refiriéndose a sí mismos, ¿verdad? Y malinterpretando lo que es el punto del Salmo. El ungido de Dios era un oficio especial, solo llamado y establecido por Dios. Ahora, vea lo hermoso. El adorador alaba a Dios. El adorador, dirigido por el ungido de Dios, anuncia destrucción. Después el ungido de Dios se levanta y dice, me vengaré por Jehová. Ahora, ¿cuál será el resultado? Vea qué lindo, la última parte del Salmo. Ahora, los impíos antes florecían, brotaban como la hierba mala. Pero hoy, a causa de la obra del ungido de Dios, el justo ahora puede florecer como la palmera. Crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, claro, en la eternidad. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Qué cosa más hermosa, hermano. Pero mire qué importante es reconocer que esa prosperidad, que ese florecer es solo debido a la obra única del ungido de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, usted va a encontrar, Salmo 22 es todo un salmo de Cristo. Yo creo que ahí eso no se aplica a David para nada. Es demasiado detallado de la obra de Jesucristo. Es una profecía pura, ¿verdad? Pero en muchos casos, David pasó las cosas de una forma humana a otro plano, de lo que Cristo fue traicionado, sus enemigos lo perseguían, y en primer lugar se aplica a David en su propia vida, y luego en Cristo de forma máxima se cumple y se termina, ¿verdad? Y muchas veces en los salmos, búsquelo, porque muchas veces en los salmos viene el beneficio, viene la obra del ungido de Dios en favor del pueblo, y luego viene el beneficio, la entrada a Dios, el beneficiarse de su salvación. ¿Comentarios o preguntas hasta aquí? ¿Comentarios o preguntas? Sí, hermano. Considerando que si nos encontramos en unión con Cristo Jesús, ¿no hay alguna medida de actuación nuestra en estos versículos que sí, en su plenitud, se atribuyen a Cristo? Y si es el caso, ¿en qué sentido y en qué medida? Yo pienso, hermano, tendría que ser de una manera espiritual, ¿verdad? Porque obviamente no tenemos la espada, y en este momento estamos semejantes a los peregrinos en el desierto, no la conquista de Jericó, ¿verdad? El Nuevo Testamento utiliza los términos de peregrinos todavía. Vamos hacia nuestra tierra prometida. No sé en qué sentido estás pensando. La conquista, Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese sentido, espiritualmente, ¿verdad? Estamos saqueando la ciudad de Satanás. En un sentido espiritual, en la evangelización. Pero la Biblia habla literalmente de la destrucción de los enemigos de Dios, ¿verdad? Literalmente. Y sus cadáveres se amontonarán, y eso va a pasar el día de juicio. Y no sé, yo conozco algunas corrientes en las iglesias que toman muy literalmente, demasiado literalmente, ¿verdad? La tarea de juzgar, y prefiero pensar que el ungido va a hacer esa tarea, y nosotros nos limitamos a seguirle, predicar la paciencia de Dios en este momento, que es tiempo todavía para entrar al arca, pero viene juicio futuro. No sé si quiere comentar más.
No, solo buscando rescatar para mí también esos versículos. Mi hermano. En el sentido, no estamos involucrados, no solo en lo positivo, sino también en la sala crítica, compasiva, pero también buscando destruir toda fortaleza que se levante. Eso sí, en sentido espiritual, sí. Sí, hermano. Me estaba pensando, si a uno le tocara predicar el Salmo 92 en la iglesia, yo creo que no deja de ser interesante que sea un cántico para el día de reposo. Y habría que pensar también en el impacto que un salmo como este tiene a la luz de lo que sucede en el culto de adoración en el creyente, por ejemplo. Definitivamente el día de reposo es un día de celebración, como dicen los versículos 1 al 4. Vuelves a alabarte, oh Jehová. Los versículos 5 en adelante, precisamente interpretándolo correctamente, viendo a Jesús y su victoria, el día de reposo es para el creyente un día de expectación. Expectación. Nosotros vemos el mundo y parece que el mundo está teniendo la victoria, pero el Salmo 92 me dice, en el día de reposo, cuando yo estoy reunido con la iglesia, yo veo la victoria que Dios ha prometido para su pueblo y eso le da ánimo al creyente para seguir adelante. Porque queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. Y luego al final, los versículos 12 al 15, vemos que para el creyente, aún los que van envejeciendo, el día de reposo y estar en la iglesia junto al pueblo de Dios, adorando a Dios, es lo que lo fortalece para seguir dando fruto hasta el final. Claro. Entonces, sin dejar de ver a Cristo en el pasaje, nosotros podemos tomar un texto como ese a la luz de que es cantado en el día de reposo y ver cómo impacta en la vida del creyente estar juntos adorando a Dios. Y no solamente concentrarnos en lo que Cristo, o sea, obviamente es porque Cristo obtuvo la victoria que nosotros tenemos todas esas bendiciones. Pero lo que quiero decir es que hay muchas formas de aplicar el Salmo 92 al predicarlo expositivamente en la iglesia. Con respecto a la pregunta del pastor Eugenio, yo creo que nuestra unión con Cristo nos hace beneficiarios de todas las cosas que son verdad acerca de Él en este salmo. Cuando, por ejemplo, como dice el pastor Sugel, el día de reposo es un día de renovación, ¿cierto? Tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Si bien esto es para el ungido de Jehová, nuestra unión con el ungido de Jehová en el día de reposo hace que estos versículos sigan también para nosotros. O sea, hay una aplicación de esos versículos directos. Claro, bueno, yo creí que había dicho eso. Aunque no hablamos mucho todavía de la aplicación, pero esa es la aplicación en Cristo, y este es un salmo para cantar. No sé si no me expresé bien. Sí, hermano. Un segundo, varón. Y después se puede sacar un sermón sobre la responsabilidad del hombre en base a las formas de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Se puede sacar qué cosa? Un sermón sobre la responsabilidad del hombre, tomando las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí me entendí más o menos? Tal vez no. O sea, el hombre es responsable ante el Señor. Sí. Pero en el Antiguo Testamento, en esos casos que vimos, se ve a Cristo y se predica a Cristo. Pero se puede sacar una predicación sobre la responsabilidad del hombre, sobre la parte del hombre que debe hacer en su proceso de santificación, por ejemplo, o algo así. Bueno, en este salmo lo que yo veo es que el ungido de Dios es el que actúa en favor del pueblo y lo que no pueden hacer los demás, ¿verdad? Obviamente la responsabilidad del hombre es siempre presente, pero aquí tenemos un salmo de lo que está alabando a Dios, el gran Dios que libra a su pueblo de los enemigos. Presenta un panorama de que sí hay malignos en el mundo que atentan contra Dios, pero el ungido los destruirá y en Él nosotros tenemos vida eterna, vida verdadera, ¿verdad? No sé.
Yo creo que entiendo la pregunta del hermano. Sí. Si volvemos al caso de Gedeón, por ejemplo, cuando Dios le dice a Gedeón, recoja los 300, dígales que levanten la antorcha, lleven la vasija y griten. O sea, hay una parte que Dios manda, Él ordena, Él dice que se va a hacer, Él ha dicho que va a destruir a Madián, pero Gedeón es responsable de hacer lo que Dios le pide. Está bien, pero mire, es un punto tan minúsculo, porque el hecho de que está tomando 300 en lugar de un ejército, ¿verdad? No creo que es el punto en ese. Ahora, Gedeón obedece en fe. Él oye el llamado y obedece. Con toda la lana y con todos sus temores y con todas sus dudas, ¿verdad? Ya Dios lo lleva con paciencia, ¿verdad? Y Gedeón responde en fe y obediencia. Pero el punto aquí, en Gedeón especialmente, ¿verdad? El punto es la soberana salvación de Dios por un libertador inusual, por un medio totalmente loco, ¿verdad? Y Dios trae 40 años de paz a través de eso. Entonces, uno de las aplicaciones es mirar a nuestro libertador, ¿verdad? Y creer en Él y seguirle, ¿verdad? Pero enfoquémonos en lo que Dios está haciendo, ¿verdad? No vayamos primero a las responsabilidades del hombre. Ese es el problema de nuestros sermones demasiado. Estamos ya en el moralismo, queremos hablar lo que los hombres tienen que hacer. Hablemos de Cristo, hablemos de Dios y su soberana redención. Y con base en lo que Dios ha hecho, nos llama, ¿verdad? Solamente comprendiendo lo que Dios ha hecho, lo que aquí el ungido va a hacer, solamente con base en eso, alegrémonos, tengamos esperanza, celebremos, ¿verdad? Con base en lo que el ungido de Dios va a hacer. Hay un orden muy importante. Ese es el Evangelio, el orden del Evangelio. Vamos a seguir, hermanos, por motivos del tiempo. Busquen conmigo Génesis 28, por favor. Génesis 28. Y vamos a hablar de la visión, el sueño que tuvo Jacob de la escalera. Y voy a borrar esto. ¿Cómo es? Ok, una vez más, hermanos, vamos a ver el pasaje en Génesis 28 del 10 al 22. Sí lo vamos a leer para que lo tengamos presente. Génesis 28 del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí. No ha llegado a Harán, él iba hacia Harán, porque todo esto sucede todavía en Palestina. Llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Y si tienen nota en su Biblia, ¿alguno tiene nota en su Biblia? Mi Biblia tiene una nota, dice, o estaba en pie a su lado. Yo voy a sugerir que es mejor traducción, que Dios no estaba en lo alto de la escalera, sino estaba sobre Jacob. Estaba parado sobre él a su lado, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
¿Notaron qué nombre está usando? Dios aún no había manifestado su nombre a Moisés, pero ya se había identificado como Jehová. Y tuvo miedo y dijo, ese es el nombre del pacto, Dios, el yo soy, ¿verdad? Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hermanos, ustedes recuerdan el motivo del viaje de Jacob. Él había conseguido la primogenitura de Esaú a costo de un plato de lentejas, y luego había tenido que hacer trampa con lo de Isaac para que Isaac lo bendijera. Ahora Esaú está furioso, él está huyendo, él está saliendo de la tierra que supuestamente había de heredar. ¿Cómo sería su vida? ¿Seguiría forastero toda su vida él y su descendencia, como sus padres lo habían sido? ¿Volvería algún día a Palestina realmente? Su futuro era totalmente incierto. La furia de su hermano, la incertidumbre del viaje, de su vida. Cansado, se recuesta en tierra, pone una piedra por almohada y cae dormido y sueña. Pero no es un sueño ordinario. Él ve una escalera que alcanza desde la tierra hasta el cielo. No debemos pensar en una escalera de peldaño de madera, hermanos. Debemos pensar en aquellos sigurats que se han encontrado en muchos lugares del Medio Oriente. Los sigurat tenían gradas, ¿verdad? Pero eran demasiado largas las gradas, porque no eran para los hombres, eran para los dioses. Y arriba los sigurat tenían un templo para los dioses, y abajo tenía el templo para los hombres. Y creían que los hombres descendían desde los cielos, bajando hacia los hombres. Obviamente los sacerdotes paganos administraban esas religiones paganas. Podemos preguntarnos si Babel era uno de estos sigurats. ¿Recuerdan cuál fue el motivo de hacer Babel? Hacer una torre hasta el cielo y hacernos un nombre. Probablemente Babel fue sigurat. El esfuerzo de alcanzar al cielo por medios humanos, por esfuerzo humano. Ahora, en Babel, Dios descendió, pero no para bendecir. Alcanzaron más de lo que esperaban. Dios descendió sobre la escalera, sobre la torre, pero vino para juzgar. Porque nadie con manos impías, ensuciadas del pecado, nadie construye su propio camino al cielo. En esta visión de Jacob hay una escalera hecha por Dios, porque solo Dios establece comunicación entre su cielo y la tierra donde están los hombres. Y Dios desciende, y como he sugerido,
se para a la par de Jacob, sobre Jacob. Jacob está recostado y él mira al Dios del cielo parado sobre él. Ahora, el verbo puede significar parado en lo alto, o puede significar encima de uno, a la par de uno, pero en Génesis 35:13, otra vez Jacob ha regresado a Betel y otra vez Dios se le aparece, y ahí está claro que Jehová se va de su lado. Se va del lugar donde estaba, ahí está claro. Por eso, hermanos, creo que tenemos buenas bases para interpretar este verbo aquí, que Jehová está a su lado, está encima de él, está sobre él. Dios se revela a Jacob como Jehová, Yahvé, el nombre que luego revelará a Moisés como su nombre de pacto, el yo soy. Otra vez él afirma también que él es el Dios de Abraham, de Isaac. Y en los versículos 12 al 15, Dios repite la promesa de ser su Dios, de su descendencia, de traerlo de nuevo y de darle esta tierra. Dios repite las promesas del pacto. Cuando Jacob se despierta, yo posiblemente voy a majar los dedos de un montón de predicadores que han predicado este pasaje, porque es común escuchar que Jacob se levanta, se alegra de la promesa de Dios y dice, bueno, entonces hagamos trueque. Si realmente tú cumples, te voy a dar el 10% de todo. Hermanos, yo no creo que eso es lo que Jacob está diciendo. Jacob responde en fe. Él dice, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Derrama aceite, es posiblemente lo poquito que llevaba. Llevaba su mochila, no llevaba mucho, no tenía otra cosa, aceite era precioso, y derrama aceite sobre la peña, ofrenda de su amor, su devoción, y toma un voto. Y yo estoy bastante convencido, hermanos, que no debemos tomar esos, si Jehová me bendijere, si me trajere, no debemos tomar esa como un sí condicional, sino cuando en fe, si usted me trajere y usted me bendijere, yo me comprometo a responder en gratitud. Jacob toma y hace un voto. Y Dios lo trajo otra vez a Betel en Génesis 35. Jacob vuelve al lugar. Él vuelve al altar que había levantado. Y Jacob pagó su voto. ¿Dónde encontramos una referencia a este acontecimiento en el Nuevo Testamento? Con Nataniel. Jesús compara a Nataniel favorablemente con Jacob. Dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Jacob tristemente, y yo no soy tan duro con Jacob como muchos lo son. No sé qué forma Jacob debiera haber obtenido la primogenitura. Lo cierto es que la deseaba, y Dios se le había prometido desde que antes que naciera. Pero Jesús compara a Nataniel con Jacob, diciendo, un israelita en quien no hay engaño. Entonces, de una vez, Jesús nos lleva a Jacob, a la vida de Jacob. Y Nataniel dice, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres rey de Israel. Y Jesús dice, porque te vi y te conocí, dice, verás cosas mejores. Vea versículos 50 y 51. Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo,
de aquí en adelante veréis el cielo abierto, la misma visión de Jacob, y los ángeles de Dios que suben y descienden, la misma visión de Jacob, pero no sobre un sigurat. ¿Sobre qué? Sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 50 y 51. Qué maravilloso, hermanos. Una revelación tendría Nataniel que sobrepasaba la revelación de Jacob. Las gradas que vio Jacob simbolizaba comunicación que Dios establece entre el cielo y la tierra. Aquí utilizando el diagrama, el sigurat, la escalera, simbolizaba comunicación con Dios, pero de Dios hacia la tierra. Dios abre el cielo, Dios establece las gradas y Dios desciende y envía sus ángeles de arriba para abajo ministrando su salvación. Pero en realidad, hermanos, esa visión y esa escalera apuntaba a la verdadera escalera, al Cristo encarnado. Cristo es la escalera entre cielo y tierra, hermano. Dios descendió en Cristo. Cristo es el Betel, la casa de Dios. Derriba estas piedras y en 3 días lo levantaré, dijo Jesús. La piedra de Betel fue ungido con la devoción del aceite de Jacob, pero el Padre ungió a su Hijo con el Espíritu Santo mismo. Dios prometió no dejar a Jacob. Al abrir el cielo y descender a él, Dios había dicho a Jacob: vete, yo te vuelvo a traer. Hermanos, Jesucristo, al haber venido, al haberse encarnado por nosotros, al haber cumplido redención perfecta con su muerte y resurrección, Jesucristo prometió: he aquí estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Jacob describe su vida como un peregrinaje. Génesis 47, versículo 9. Finalizando su vida, dice: mi vida ha sido un peregrinaje. De igual manera, los discípulos somos calificados, hermanos, como peregrinos viajando hacia la ciudad celestial, necesitados de la presencia de Dios. En Hebreos 11, versículo 13, en Hebreos 13, 14, 1 de Pedro 2, 11, somos llamados peregrinos en la tierra. Sin embargo, nunca estamos solos. Jacob necesitaba saber cuando se iba hacia Harán que no estaba solo. Y no estuvo solo. Y Dios siempre estuvo con él, lo guardó, lo bendijo y lo volvió a traer. Y esa misma promesa, hermanos, aún más está confirmada a nosotros en Cristo Jesús. Los cielos fueron abiertos. Jesucristo se ha hecho presente y ha prometido estar con nosotros. ¿Cuál puede ser nuestra respuesta? Derramar el óleo de devoción. Pagar nuestros votos al Señor. Cristo es el templo de Dios, la casa de Dios, la escalera al cielo. En Proverbios 30, versículo 4, Agur hace una pregunta que no es respondida. En 30, versículo 4, Agur dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en el paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Nicodemo y Jesús en Juan 3:13. Nicodemo está preguntando: ¿cómo es esto que tú dices que necesito nacer de nuevo? Y Jesús dice, contestando la pregunta de Agur: ahora, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. La pregunta: ¿quién subió? ¿Quién descendió?
¿quién nos traerá salvación? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su Hijo? Se llama Jesús. Y fíjese que Jesucristo dice, soy yo. Nadie puede subir sino el que descendió, el que está en el cielo. El lugar de su morada es el cielo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios. Su lugar es el cielo, pero descendió. Descendió a los hombres. Para conocer a Dios, alguien tiene que subir al cielo y venir de Él. Jesucristo es el único que podrá ascender porque vino de ahí. Jesucristo es el único que puede abrir la puerta del cielo. Jesucristo es el que tiene el cielo como su morada natural. Jesucristo sería levantado como la serpiente en el desierto, primero levantado en la cruz y luego levantado al trono de su Padre. Jesucristo es el único que nos puede llevar por la verdadera escalera al cielo, porque el primero descendió a la tierra en forma de hombre. Él fue levantado en la cruz por nuestros pecados. Y por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección de la tumba, Jesús es el camino al cielo, siendo la revelación de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Algunas aplicaciones podríamos tocar luego. Podríamos hacer un llamado a nuestros oyentes a abandonar el esfuerzo humano de salvación propia. ¿Cuántos están cansados por seguir una religiosidad, hermano, que no trae confort, que no trae seguridad? Abandone sus esfuerzos vanos. Acérquese al que vino. Está aquí. Un llamado a la fe en Cristo. Un llamado a descansar en las promesas de Dios en Cristo. La entrada a la presencia de Dios con todos los beneficios de Jesucristo, hermanos, son nuestras. Las promesas que Él estará con nosotros hasta el fin de nuestro peregrinaje, contra el desánimo que podrían estar experimentando nuestros oyentes. Y mostrar gratitud, cumpliendo nuestros votos con Él. Derramando el óleo de la devoción, cumpliendo nuestras promesas en gratitud al Señor como lo hizo Jacob. Hermanos, espero que nuestro tiempo juntos haya sido una motivación para que nosotros tomemos las sagradas escrituras del Señor y podamos ministrar a nuestros oyentes la palabra viva de Dios, del Redentor Dios en su Hijo Jesucristo. No siempre es fácil. Hay pasajes que son más difíciles, yo lo sé. Pero pidamos la sabiduría del Señor, trabajemos duro en esto, motivémonos unos a otros, conversen. Yo me he nutrido mucho preparando sermones, conversando con otros hermanos. ¿Qué le parece? Y juntos también se saca luz sobre la palabra de Dios. Y por supuesto, buen material de lectura. Hermanos, ha sido un inmenso gozo para mí estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Espero volvernos a ver aquí un día. Y vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Señor. Padre, te damos infinita gracia por tu palabra inspirada, tu palabra coherente de principio a fin, tu palabra que tiene impreso el sello de tu Santo Espíritu, que lo escribió, que lo inspiró, Dios, y en la cual podemos encontrar tus huellas en cada página. Padre, no somos capaces. Oh Padre, somos ignorantes. Y solo acudimos a ti, Padre, la iluminación del mismo Espíritu que inspiró tu palabra, Padre. Ilumínanos a nosotros. Ayúdanos, oh Padre, a poder ver tu salvación, ver la coherencia, ver el hilo de la redención que tú has dejado en esta hermosa revelación. Padre, bendice a mis hermanos. Muchas gracias por este tiempo juntos. Bendice a cada uno, Dios, en sus ministerios, en sus vidas, en sus hogares. Lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, el que abrió el cielo por nosotros. En su nombre,
Amén. Amén.